Voy a inicializar un curso sobre lo que sería la parte de programación en Postgres. No es un curso sobre Postgres básico. Fíjate que en internet tenés millones de cursos sobre Postgres básico, así que bueno, entrá, fíjate y más o menos comprende cómo es este tipo de sistema de gestión de base de datos. Es un SGDB o BD, como lo quiera conocer, igual que MySQL. Generalmente cuando uno arranca con la parte de programación, relacionada a la parte de base de datos, específicamente la base de datos relacionales, arranca con MySQL. Fíjate que MySQL y otros tipos de lenguaje de programación relacionales tienen un mundo completamente grande. Bueno, Postgres no se queda atrás, que se utilizan en la gran mayoría por ahí de recursos, en la gran mayoría por ahí de sistemas, al igual que por ejemplo SQLite, no sé si conocéis SQLite. Bueno, SQLite lo trabajas mismo en lo que son sistemas embebidos, dispositivos móviles, tablets, porque justamente es como una versión, te podría decir, de MySQL, pero mucho más chiquita. No maneja tanta cantidad de recursos, tanta cantidad de cosas. Ahora, si nosotros queremos comparar, por ejemplo, MySQL con Postgres, como dice acá en este cuadrito, si vos lo lees, MySQL no va a dar soporte a lo que son transacciones, rollback y subconsultas. ¿Qué quiere decir soporte a esto? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, si estás utilizando alguna de estas tres cosas, que MySQL sí las tiene, pero utilizas alguna de esas tres cosas y por ahí aparece un bug en alguna de ellas, ¿sí? O por ahí se cae alguna funcionalidad, o por ahí alguna librería de MySQL no funciona por tal cosa, hay veces que por ahí tarda mucho en solucionar ese tema. Siempre igual vos tenés contenidos que son pagos y bueno, eso siempre te cubre ese tipo de problema, pero estamos hablando de la parte gratuita que nosotros podemos implementar con MariaDB. En relación a transacciones, rollbacks y subconsultas, consume gran cantidad de recursos, pero en la parte de transacciones, rollbacks y subconsultas maneja completamente su integridad. ¿Sí? Eso quiere decir que vos te vas a asegurar que el rollback funcione completamente y funcione como tiene que funcionar. No vas a tener problema en eso. Además, ponete a pensar que Postgres es completamente open source. Entonces, todos los desarrolladores que trabajan con este tipo de base de datos le dan mantenimiento. Y no son pocos, son muchísimos, no pocos. Después acá te dice que no es viable para uso grandes de base de datos, a la que se cede continuamente, ya que no implementa buena escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos por parte. Escalabilidad quiere decir cuando vos vas creciendo la base de datos, ¿sí? Cuando vos no tenés simplemente 10, 20 registros, tenés 100, tenés 2000, tenés 400.000 registros, ¿entendés? Y una consulta por ahí no te tarda 10 segundos, 20 segundos. Te tarda ponerle 2 minutos. Yo he trabajado con un sistema de base de datos de Postgres, por ejemplo, y la consulta me ha durado 2 minutos y medio, ponele. O sea que, y estamos hablando de que es un proyecto personal. Imagínate las personas que trabajan en empresas con este tipo de sistema de gestión de base de datos y tienen 300 clientes y están constantemente agregando 400 millones de registros. Entonces, ahí te podrías pensar si Postgres sería viable en relación a MySQL. Bueno, la otra cosa que estoy tomando unos mates, así que no voy a cortar el video porque si no... Así que bueno, espero que esas partes estén y no molesta a nadie. Entonces, ¿qué más nos estábamos? Sí, en la parte de escalabilidad, es lo que te comenté recién. Acá como te dice el espacio en memoria que consume, en relación también a, bueno, el rendimiento. Esto quiere decir, bueno, como disminuye considerablemente lo que es el rendimiento, por ahí el performance en MySQL, si estamos hablando de MySQL, es mucho más alto cuando tenés más cantidad de datos en relación a Postgres. Más allá que tenga ese tipo de integridad y todo lo que vos quieras, pero el performance es mucho más alto. Eso igual depende, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, tenés una base de datos con millones de índices, por ahí el índice no es performance, ¿sí? Que los índices los vamos a ver más adelante, o bueno, espero que lo veamos a detalle en Postgres. Entonces, claro, esos tipos de índices que vos tengas en esta base de datos en relación a esta, si querés compararla de esa forma, no va a ser tan performance, ¿sí? Pero, digamos, si tenemos similitud de base de datos, sería mucho más performance MySQL, o sea, tenga más rendimiento que Postgres. Eso de ya, con mucha más cantidad de datos. Y como acá te dice, bueno, es 2 o 3 veces más lento. Igual esto está un poquito desactualizado, me parece, esta foto. Yo la busqué así por tirar por arriba. Bueno, esta está un poquito mejor. Estamos casi lo mismo leyendo igual, creo que es el mismo tipo que hizo esta página. Bueno, ahí te dice lo que estamos leyendo, que tiene mayor velocidad MySQL, o mejor dicho, Postgres tiene menor performance, tiene muchas más funcionalidades, yo creo que deberías verlas, está bastante bueno. Las aplicaciones que podemos utilizar también es muy interesante eso, ¿sí? Las aplicaciones que podemos gestionar
este tipo de sistema de gestión de base de datos. Eso es muy interesante. DBeaver, por ejemplo, tiene conexiones a MySQL, pero por ejemplo tenés muchísimo más el desarrollo en el IDE de DBeaver, que vamos a verlo también, vamos a trabajar con ese tipo de IDE, que ni más ni menos es a donde nosotros vamos a ejecutar el código, vamos a programar este tipo de sistema de gestión de base de datos y otras cosas más. Pero acuérdate que nosotros no vamos a ver en sí toda la parte básica de Postgres, ¿sí? Vamos a empezar con la parte de programación. Y bueno, a mí me gusta explicar todo, así que seguramente cuando estemos desarrollando código te voy a explicar así de manera genérica. Entonces, por ahí, si no tenés idea sobre Postgres, quédate, no te vayas por ese tema. ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, con la parte de programación? Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer, ¿sí? Los if comunes y convencionales que nosotros utilizamos en programación, ¿sí? Se declaran de esta forma. Tenemos, mejor dicho, un sistema o un lenguaje propio de Postgres que se llama PGSQL, ¿sí? Es el lenguaje de Postgres SQL, Postgres SQL, ¿sí? O PGSQL, mejor dicho, es la terminología completa, en donde allí podemos implementar justamente todos estos tipos de sentencias, ¿sí? Bucles, también estructuras de datos, bueno, entre otras cosas más. Esto sería un bloque que lo vamos a ver, como te digo, tranquilo, paulatinamente, donde se declaran, por ejemplo, diferentes tipos de variables. Estos son variables, ¿sí? Tenemos una consulta, select asterisco from, donde se tiene que cumplir tal campo para que esta consulta suceda. Bueno, las consultas básicas que seguramente conoces. Si no, en este caso, otro tipo de condicional, si no encuentra tal cosa, entonces muestra raise notice, nos muestra por pantalla the field code no be found, ¿sí? No ha sido encontrado. Bueno, así se puede implementar mucha cantidad de algoritmos para trabajar con programación de base de datos. Después, por último, te quería decir, para que no se alargue mucho el video, yo estoy desarrollando, por el tema del tiempo, ¿sí? Un proyectito personal sobre programación de base de datos, pero a donde ya agrego lo que son triggers, procedimientos, índices y otras cosas más de seguridad en Postgres. Y te quería mostrar un poquito cómo es la parte de programación. En este caso estoy creando una simple función, ¿sí? ¿Dónde estás? Acá. Esta es la función, ¿sí? Que la función tiene ciertos parámetros de entrada, y esos parámetros de entrada se van a juntar con otro tipo de parámetros que van a ser, por ejemplo, la inserción en dos tablas, ¿sí? Una tabla que se llama loginserts, que sería justamente para guardar datos de seguridad de log de usuario, ¿sí? Por ejemplo, tal usuario ingresó tal registro, ¿sí? ¿Y qué hacemos de eso? Bueno, tomamos por ejemplo el nombre, la acción del usuario, tomamos por ejemplo el nombre, la acción que hace el usuario, por ejemplo, en este caso insertar, la fecha, la hora, trabajamos con diferentes tipos de campos, el usuario tal, ¿sí? La sesión de usuario, que sería el rol, la base de datos, la versión de la base de datos, bueno, entre otras cosas más. La idea del curso sería eso, justamente enfocarnos en la parte de programación, no tanto a superficial, como por ejemplo lo que todos conocemos, que es una consulta, que es una subconsulta. Bueno, esos hay cursos a doquier por internet, así que buscalo y fíjate por internet y después podés entrar a este o mismo entrar igual. Yo voy a explicarlo lo mejor posible. ¿Sí? Fíjate que acá tenemos una sentencia condicional, un if, ¿sí? Dentro del if tenemos una else if. A través del else if tenemos comparadores lógicos, un AND, un OR, ¿sí? Empezamos a comparar cadenas. En base a eso mostramos un mensaje por consola. Bueno, todo esto es lo que quiero mostrar un poquito yo, ¿sí? Lo que vengo desarrollando, ¿sí? Todo esto. Y esto es un tipo de función muy sencilla, ¿sí? Tengo una función, bueno, en este caso solamente lo hice para 2 registros. Había desarrollado una función para insertar 4 registros. O sea, imagínate la cantidad de campos que se trabajan de esa forma, ¿sí? Una función muy larga. Bueno, en base a esto, el tipo de base de datos que venía desarrollando tiene mucha cantidad de líneas de código. Fíjate que hasta el momento tengo unas 7000 líneas de código aproximadamente. Ese es el tema. Después fíjate, el repositorio se llama DB Inmobiliaria Postgres SQL, y ahí tengo justamente toda la documentación. Es open source, cualquiera se lo puede descargar, y esto es el sistema que yo diseñé desde cero, creé sobre la parte de inmobiliaria.